Hola, ¿cómo están? Mientras la Unión Europea está apuntando al GNL ruso con su nuevo paquete de sanciones, el número 14, Rusia está fortaleciendo sus relaciones de cooperación estratégica con Corea del Norte y también con Vietnam. Hoy vamos a analizar los escenarios y los últimos acontecimientos geopolíticos. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapamundi, identificar este periplo que ha efectuado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por Corea del Norte y también por Vietnam. Rusia potencia lazos tácticos en Asia. Vamos a identificar a este país con los colores de su bandera y el vuelo directo que llevaba hasta Pyongyang al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hay que decir que el presidente ruso estuvo en Corea del Norte, cuyo gobierno es presidido por Kim Jong-un, lo ven allí estrechándole la mano, y se define como un Estado popular socialista que se rige a través de un sistema unipartidista. En Pyongyang, Putin fue recibido por su homólogo norcoreano y ambos mandatarios suscribieron acuerdos de asociación estratégica integral. El tratado incluye una cláusula de defensa mutua, según la cual cada país acepta ayudar al otro en caso de una agresión externa. Hay que recordar que tanto Rusia como Corea del Norte son países a los que Estados Unidos mantiene una serie de medidas sancionatorias ilegales y coercitivas. Además, ambos países cuentan con un ejército militar sólido y el desarrollo de tecnología nuclear. El líder del país de Asia Oriental asegura que la cláusula del tratado está pegada al derecho internacional y de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y las leyes de la República Popular Democrática de Corea y de la Federación Rusa. Así está plasmado en ese documento bilateral. Ahí ven las carpetas rojas que incluyen todos esos aspectos que van más allá de lo militar. Pyongyang y Moscú mantienen por ello relaciones bilaterales estratégicas desde finales de la guerra de Corea, que fue al inicio de los años 50, y se han venido afianzando desde el año 2022 a propósito de la operación militar especial desplegada de Rusia en Ucrania para la desmilitarización y la desnazificación. ¿Qué implica todo esto? Lo vemos también reflejado en nuestro mapa. Pese al acecho de Estados Unidos y sus aliados como Europa, hay que decir que Rusia está buscando alianzas estratégicas para establecer un orden más justo en la economía global. Es por ello que desde Pyongyang se dirigía hasta Hanoi, ahí lo ven, la capital de Vietnam. Allí el líder eslavo fue recibido con honores y una comitiva oficial vietnamita. Además de reunirse con el presidente de Vietnam, conversó con el secretario general del Partido Comunista, el primer ministro y el presidente del Parlamento de esa nación, rindiendo un sentido homenaje también al presidente Ho Chi Minh en el mausoleo que lleva el nombre del líder de la revolución vietnamita. Durante este periplo oficial, Putin en Hanoi firmó 11 acuerdos de cooperación en materia de energía, ciencia, educación. También se han suscrito una declaración conjunta para fortalecer las históricas relaciones bilaterales. Se han signado un memorándum para la cooperación entre Petrovietnam y Novatek. Este es el mayor productor independiente de gas natural de Rusia. También la corporación nuclear estatal Rosatom prevé crear un centro para energía y tecnología nuclear. Ahí van los avances de Vladimir Putin, la cooperación estratégica global que hace en esta región Asia-Pacífico. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a recibir para el efecto a nuestro primer invitado, magíster en Relaciones Internacionales, Nicolás Takayama Constantini, en directo con nosotros para Telesur en el Mapa. Qué gusto tenerte. Gracias por tu tiempo. Un gusto. Saludos a Telesur y sus televidentes. Nicolás, estaremos frente a una nueva arquitectura de seguridad en el Asia-Pacífico. Los movimientos que hace Vladimir Putin, que además son lazos históricos, por cierto, no solamente confluyen en acuerdos militares, van más allá. Pero esto garantiza tener una seguridad que va en tres aspectos: que no generen disputas altisonantes, es decir, confrontaciones directas, que estén basadas en el diálogo y sobre todo que haya un respeto en las decisiones internas de cada país. ¿Qué mensaje envía con esto Putin a Occidente? Que la transición es muy
inestable, ¿no? Los objetivos es establecer pues una alianza político-militar frente a la amenaza de la expansión de la OTAN, también lo que viene a ser el AUKUS, el Quad, ¿no? Consolidar la seguridad de Oriente frente a la situación de Taiwán, porque recordemos que estos países están justo al norte y al sur de Taiwán, que es una zona que está incrementándose en tensiones, y también construir un cinturón de defensa en Asia-Pacífico frente al cataclismo que implica la transición hacia la multipolaridad, ¿no? Definitivamente la hegemonía anterior pues no va a caer sin una lucha, y desde los medios que están a favor de esta hegemonía por esto mismo expresan que las políticas que hace Putin son disruptivas para dejar un mapa configurado en base a riesgos en Asia. Entonces, se ha expresado el gran malestar de Occidente en este aspecto. Por ejemplo, Sur Corea manifestó que apoyaría a Ucrania, represalia a estas acciones. Rusia afirmó que estas alianzas son plenamente defensivas, únicamente si un tercer país ataca a una de las dos partes, pues habría alguna represalia, una unión entre estos países cooperadores. China, por ejemplo, tiene buenas relaciones con Sur Corea y pronto la visitarán, por lo que nada está dividido en bloques ideológicos. Hablamos de intereses puro y duro. El embajador de Estados Unidos en Japón también expresó su malestar, diciendo de que la actividad de Putin son de los peores miedos hechos realidad, porque detrás de bambalinas saben que esto es un puñetazo más a la influencia de los países del G7 en el mundo. E incluso India está a punto de firmar un pacto logístico militar con Rusia, según The Economic Times, que es un medio indio, ¿no? Rusia también está ampliando pues su influencia en el ASEAN, cuya cabeza en este caso es Indonesia, un país en gran crecimiento, al igual que Vietnam, ¿no? Entonces, Rusia también está en un proceso de cambio hacia la multipolaridad, cambio en su doctrina nuclear, y las sanciones también y posible parada de importación estadounidense, por ejemplo, al uranio ruso, también implica una estimulación para Rusia para ir buscando nuevos mercados en este aspecto con socios comerciales que requieran pues desarrollar su energía nuclear civil, militar, si así lo deciden. Nicolás, y en medio de este contexto también hay que decir que la primera semana de julio se va a desarrollar esta tan esperada cumbre de la OTAN en Washington, donde se avisora también la llegada del sucesor de Stoltenberg, que sería Mark Rutte, y con esto también una nueva línea de acción en torno a lo que sucede al este de Europa. ¿Es descabellado pensar que Rusia está trabajando para poder generar una OTAN propia? Bueno, en este caso están desarrollando mecanismos defensivos, ¿no? Como sabemos muy bien, pues la OTAN ha realizado ataques a diferentes países, especialmente cercanos a Europa, ¿no? Y sin el aval de organismos internacionales. Y cuando pues se lleva a cabo una operación militar especial o hay otros compromisos de defensa mutua, pues saltan el grito al cielo. Entonces, veamos por ejemplo lo que dijo el presidente Vladimir Putin: el suministro de armas de alta precisión y de largo alcance, los aviones F-16 son una realidad. La OTAN ya los está suministrando, los está utilizando a favor de Ucrania, y Rusia, pues bajo el mando del presidente Vladimir Putin, dijo que irá hasta el final para alcanzar los objetivos de la operación militar especial. Los rusos entienden que el objetivo final es despedazar a Rusia y extraer sus recursos, y ven legítimo defenderla porque para ellos un mundo sin Rusia pues no es un mundo que valga la pena, ¿no? Por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos y la OTAN también sienten una seguridad existencial, pero no por valores nacionales o tradicionales que quieran defender, sino por defender privilegios de la hegemonía unipolar que todavía se mantiene vigente, ¿no? Más allá de la transición que estamos llevando a cabo. Libre comercio cuando hay supremacía tecnológica, sanciones, espionaje industrial y barreras no arancelarias cuando hay una amenaza al su predominio mercantil y tecnológico, ¿no? Y todo esto mientras la manufactura europea cae por 15º mes consecutivo, ¿no? Debido a una ruptura de las relaciones con Rusia. No la operación militar especial, sino la ruptura de las relaciones con Rusia. Bueno, cuando todo el mundo queda extremadamente vulnerable, ¿no?, a la economía china, que está arrasando, por ejemplo, en los mercados de los vehículos eléctricos, y la acusan a otros países pues de dumping, en este caso a China, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe que todas las potencias utilizan dumping para prevalecer hegemónicamente su tecnología, ¿no? Entonces, por otro lado, Kiev está atacando también la central nuclear de Zaporizhia, y parece que el objetivo es ocasionar un conflicto nuclear en toda Europa, ¿no? El cambio en la reunión que se va a dar el próximo mes no implica una
una seria inflexión, porque va a continuar pues todos los patrones que se han estado viendo hasta el momento por parte de la OTAN, seguir imponiendo sanciones, también prohibiendo ciertos comercios, amenazando a otros países, ¿no? Y pues es natural viendo que están siendo afectados sus intereses. En medio de todo este contexto, también la implicación directa de Estados Unidos con la utilización de estos misiles ATACMS en Sebastopol, por ejemplo, que ha cobrado la vida de civiles. Mientras la Corte Penal Internacional, que sigue siendo utilizada por estas élites europeas y también de Washington, están persiguiendo a representantes de defensa de Rusia. ¿Qué decir sobre esta medida? ¿Cómo calificarla? Efectivamente, ¿no? Imaginémonos de que pues Rusia un día se decide atacar una playa en Florida en plena tarde, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos? Definitivamente no hay una guerra nuclear en Europa en estos momentos porque Putin así lo decide. Rusia está siendo muy comedida y la paciencia de los rusos es increíble en el marco de toda la profesionalidad y la diplomacia que están manejando. Definitivamente no es acción ucraniana. Los ucranianos no están capacitados, no tienen el entrenamiento, ni el personal, ni las capacidades para ejecutar ese tipo de ataques, aparte que se requiere tecnología que los propios fabricantes deben suministrar. Entonces Rusia sabe que detrás de eso está Estados Unidos directamente implicado, ya ha hecho sus descargos al respecto, dijo que esto no va a quedar impune y también pues entra en concordancia con los recientes ataques que ha habido, el ataque terrorista en ISIS en una de las regiones de Rusia, ¿no? Y veremos cuáles son las reacciones del gobierno ruso hasta el momento, pero definitivamente esto implica una escalada más, un paso más en el que pues Europa se sumerge en una guerra con Rusia, de la cual Estados Unidos definitivamente no va a participar, solamente está suministrando las armas, está echando la leña al fuego y cuando llegue el momento de que inicie la guerra, pues Europa se las verá solas con Rusia. Una radiografía de lo que sucede al este de Europa y cómo marca además una política supeditada a ese gran complejo militar e industrial que tiene que seguir generando recursos para esas élites europeas y también estadounidenses en detrimento de su propio pueblo y de su población. Ya vemos los resultados también en sanidad, en educación que golpean a Estados Unidos y hacia su propia moneda también. ¿Qué confluye en esto? Lo vamos a ver al regreso. Gracias a Nicolás Takayama por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Vamos a marcar esta pausa revisando nuestra escala. Tanto dinero que se entrega hacia Ucrania. ¿Qué pasa con esos recursos? Así lo destaca el portal web de Sputnik. Lo ponemos en la pantalla del mapa. Está titulando: medios ucranianos destapan redes de corrupción en el entorno de Zelensky. El entorno de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, cobraba mordidas de hasta el 30% de los contratos del sector público a empresas. Así lo revela la publicación ucraniana Strana, según precisa este medio, citando al responsable de una compañía que suministraba uniformes militares al ejército. El esquema de corrupción surge casi de inmediato al empezar la operación militar especial de Rusia. Ganar una licitación sin ponerse de acuerdo con la oficina de Zelensky y sin pagar mordidas era casi imposible. Hubo un grupo de compañías que sabían de antemano que ganarían sin importar los bienes y los precios que ofrecieran. Las mordidas eran entre el 10 y 30%, así lo cita la edición a su fuente. Esto se refiere, y subrayan, a todos los contratos para el Ministerio de Defensa, desde uniformes hasta alimentos para el ejército. En este esquema remarcan también al empresario que participa como un círculo pequeño de proveedores de materias primas y también de materiales. Y esta es una cadena de no terminar que confluye también en el tráfico de armas destinadas entre sus objetivos Haití y otros países latinoamericanos. Es un negocio redondo que además confluye en la entrega de recursos económicos para que los senadores estadounidenses se mantengan en sus curules. Así funciona el lobby estadounidense, israelí y europeo en el mundo. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que la Unión Europea ha anunciado el 14º paquete de sanciones económicas individuales hacia Rusia. La medida está destinada al sector energético, finanzas y comercio, así lo reseña. Además, incluyen sanciones restrictivas sobre 116 individuos y entidades adicionales. En el área de la energía, el bloque comunitario va a prohibir servicios de recarga del gas natural licuado ruso en territorio, de operaciones transnacionales, de envío a terceros países, es decir, a embarcaciones. En las finanzas van a ilegalizar el uso del sistema para la transferencia de mensajes financieros, un servicio especializado en mensajería financiera desarrollado por el Banco Central de Rusia para neutralizar el efecto de las sanciones. También expanden la prohibición de vuelos, ampliándola al transporte de bienes por carretera dentro de su territorio. Ante esto, hay reacciones, por ejemplo, del Kremlin, que considera que estas medidas unilaterales son totalmente ilegales y que se oponen de manera decidida a ellas. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo escritora y experta también en análisis geopolítico, Carmen Parejo, desde España. Qué gusto tenerla, Carmen. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida al Mapa. Muy buenas, un saludo y un placer. Carmen, es la primera vez que el bloque europeo decide tocar el GNL ruso, es decir, afectar a embarcaciones que hacen este transbordo, algo que Rusia había trazado de manera estratégica y que le ayudó a sortear las mal llamadas sanciones. ¿Por qué tomar esta medida que va a afectar directamente al bolsillo del consumidor, es decir, de los europeos que perciben ya un gas mucho más caro que le compran a través de metaneros a Estados Unidos? ¿Qué está analizando von der Leyen, que además se perfila para ser reelecta como presidenta de la Comisión Europea? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que todas estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, se imponen en un mercado como es el mercado que nos da el capitalismo, que es un mercado donde las economías nacionales están integradas en un mercado mundial, donde hay una conexión entre todas las naciones en relación con el comercio, incluso en cómo esto afecta a cómo se fijan después los precios en mercado. Y lo que hemos visto hasta ahora es que todas las políticas de sanciones, no solamente contra Rusia, sino contra otras naciones que además son exportadoras de materias primas, suponen ese encarecimiento de los productos básicos a nivel internacional y, por supuesto, también contra el propio país que impone esas sanciones o esas medidas coercitivas. Entonces, en ese sentido hay que entender quién se puede beneficiar de esto dentro de la Unión Europea, y efectivamente, dentro de esta situación en la que está Europa, donde su clase trabajadora y donde el consumidor también lo tiene más difícil a la hora de acceder a determinados productos, sí que parte del sector del gran capital se está lucrando precisamente de esta situación crítica y se está produciendo, incluso lo podemos ver si analizamos más específicamente cada caso, cómo hay un juego de la silla entre distintas empresas que están rearticulando un nuevo proceso de acumulación capitalista. Entonces creo que hay que entender que siempre que hay disposición hay también acumulación. Carmen, y vamos a visualizar un escenario que muchos esperan. ¿Podrá haber o no diálogo? Revisemos antes nuestra leyenda. Hay una posición clara marcada a través del Kremlin, lo dice su portavoz de prensa, Dmitry Peskov. Hasta el momento, aparte de estas tímidas declaraciones, se refiere a los enunciados que lanzaba Emmanuel Macron, no vemos ningún requisito previo para normalizar el diálogo. Lamentablemente, el presidente Putin ha manifestado repetidamente su disposición a dialogar con Emmanuel Macron, especialmente por el bien de la causa y para lograr un resultado en concreto. Era una postura muy marcada de lo que ha tratado de imponer mediáticamente el régimen de Kiev y Occidente, de un supuesto diálogo, de una mal llamada cumbre de paz en Suiza que no contó con la presencia de Rusia, ni siquiera de líderes importantes en el mundo, ni China ni el propio Biden. Carmen, ¿quién mina el desarrollo de este posible diálogo que podría poner fin a lo que ya ha perdido Kiev en el terreno de batalla, con un presidente además que va a elecciones prácticamente el 30 y que según encuestas de intención de voto tiene todas las de perder?
Bueno, yo creo que hay que entender que la apuesta segura que han hecho con respecto a la cuestión de Rusia ha sido siempre generar un sistema de provocaciones para que se les cuadre ese relato donde el Kremlin es la fuerza atacante contra Europa. Entonces, mientras puedan mantener ese relato del papel de víctima, eso puede garantizar también otras políticas como el aumento del gasto militar o, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes con la cuestión económica. Y esto también refuerza el discurso, en este caso de Macron, que se está tratando de presentar como un salvador de ese papel dominante que tuvo Francia en algún momento dentro de la Unión Europea, aunque es evidente que ya hace mucho tiempo que esto no es así. Entonces creo que hay que entender que están jugando todos con el relato, que no con el dato, que no con la realidad, y que además para eso es vital esa censura que hay con los medios rusos y, por ejemplo, evitar saber que efectivamente Rusia desde el primer momento habló de negociaciones, y de hecho en la entrevista con Tucker Carlson también dijo Putin: empezamos la operación especial con la finalidad de acabar una guerra, no de empezarla. Es decir, siempre ha estado este planteamiento desde la parte rusa, pero esto ha sido ocultado de forma sistemática en Europa para poder presentar ese escenario donde estamos amenazados y donde tenemos que unirnos, aún pese a Macron y pese a otro tipo de líderes, porque son los que van a garantizar nuestra seguridad. En medio de todo este contexto hay un avance fuerte de la extrema derecha en Europa, Carmen, y esto no es desconocido, que han decidido renunciar no solamente a políticas sociales, que ya lo vemos también reflejado en las propias sociedades, sino tratar de impulsar otros procesos, por ejemplo en la región, avalando el hecho de los recortes sociales como hace Javier Milei en la Argentina, y con ello también de trasfondo una situación bastante crítica para los migrantes en ese continente. Un nacionalismo que en vez de representar una solución o una salida a esta posible tercera guerra mundial de connotaciones nucleares que podría llevar a la desaparición del planeta, siguen atizando el fuego con fines de intereses absolutamente geopolíticos. ¿Qué escenario avisoramos de aquí en más si no confluye un diálogo sincero y no se instaura una garantía de diálogo y una mesa para poder trabajar en estos acercamientos de reconocimiento, además de que todo lo que se ha hecho a través de la OTAN no ha servido de nada? Claro, hay que entender que todo escenario crítico y la Unión Europea, los pueblos, los países de la Unión Europea, sobre todo su clase trabajadora, está en ese escenario crítico, una falta total y absoluta de cohesión social, una pérdida de derechos también a nivel económico, a nivel también civiles y políticos. Entonces, en este escenario es normal que puedan ganar peso todas las ideologías que buscan fomentar el incendio de las emociones, que eso al fin y al cabo es el fascismo, ¿no? El fascismo surge de incendiar emociones por abajo, enfrentarnos al pobre con el que es aún más pobre, para con eso mantenernos distraídos y sobre todo podamos soltar la rabia. En ese sentido es muy parecido al fenómeno que ocurrió en Argentina. Desgraciadamente lo que creo que no se ve en Europa es que igual que hay un sector que vota, en el caso por ejemplo de Francia, vota a Macron para evitar que pueda ganar Le Pen, hay otro sector que no sabe qué hacer para librarse de las políticas de Macron e igualmente van a acabar por votar a Le Pen en el mismo sentido de voto útil. Y esto es algo terrible y también demuestra las carencias de la izquierda europea, que es evidente que es dentro de todo el escenario los que menos están sabiendo estar a la altura para plantear un análisis serio, un debate serio que dé alternativas serias a esta situación, incluida también la situación de las migraciones y de todos los elementos que son debates complejos y que ahora mismo simplemente nos están tratando de llevar a enfrentamientos emocionales y rápidos, donde tienes que elegir entre morir quemado o morir ahogado, básicamente. Eso es un poco el planteamiento. Qué compleja la situación, pero esa es la radiografía que nos presenta nuestra invitada y que de alguna manera también refleja el sentir del ciudadano. Así también se desarrollan campañas engañosas por parte de la extrema derecha radical y del fascismo, que trata de inocular y avanzar no solamente en Europa, sino también en el resto del planeta. Gracias, como siempre, Carmen Parejo, por tu tiempo y tu análisis para El Mapa y para Telesur. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada.
Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Ernesto Matos, desde la Argentina, nos va a comentar cómo los países desarrollados seguirán alimentando la proporción del oro. Es decir, cómo impacta esto hacia el dólar y su hegemonía. Recientemente un informe del Consejo Mundial del Oro está arrojando datos en los cuales los bancos centrales del mundo, principalmente los bancos que están ubicados en los países en desarrollo, han demandado mayor cantidad de oro en sus reservas. Esto se puede explicar por factores inflacionarios o por altas tasas de interés. Pero además de eso, no hay que olvidar que el oro se utiliza no solamente en los procesos industriales, sino que particularmente en la industria vinculada a la medicina, en la industria vinculada al tema espacial, en la industria vinculada a la energía nuclear. Entonces, estos sectores, y al cual hay que sumar la metalurgia, están demandando o demandan fuertemente el oro para sus procesos industriales. Y esto es lo que está ocurriendo en muchas de las economías, principalmente las que están ubicadas en el BRICS, que ante sus determinados procesos industriales están demandando mayor cantidad de oro. Ante esto, la caída de la demanda o de las reservas en dólares está en sus niveles del 47% en los bancos centrales. Lo que ha crecido en este último tiempo, en estos últimos años, fue el renminbi, con un 2%. Entonces, estos son los factores que empiezan a aparecer alrededor de los cambios en las composiciones de las reservas, principalmente de los bancos emergentes. Agradecer a Ernesto Matos por participar en nuestra coordenada. Ahí nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Blindada. Rusia ha logrado elevar sus lazos históricos. Corea del Norte y Vietnam son una muestra de ello. Putin está logrando impulsar una arquitectura de seguridad confiable y adecuada en Asia-Pacífico, basada en los principios de no recurrir a la fuerza, la solución pacífica de disputas y donde no hay espacio para bloques políticos militares cerrados. 2. Más sanciones. La Unión Europea ha venido prohibiendo en territorio comunitario los servicios de recarga de GNL ruso, que va a ser transbordado a terceros países a fin de reducir los importantes ingresos que Rusia obtiene de la venta y el transporte de ese gas. Esta es la primera vez que da este paso y los más afectados serán los consumidores. El bloque muestra así su desesperación ante un panorama adverso a sus planes en Ucrania. Quienes realmente se benefician de esto son las élites con las sanciones, embolsillándose los recursos bloqueados hacia Rusia. 3. Sin diálogo. Estados Unidos está perdiendo el rumbo de su apoyo desmedido a un régimen corrupto como es el de Kiev, atacando Sebastopol y asesinando a civiles. La posibilidad de un diálogo con Occidente está fracturado, donde las élites insisten en usar a sus organismos desprestigiados como la Corte Penal Internacional para instaurar sus ambiciones geopolíticas, orillando al mundo a una posible guerra nuclear, quizás sin consecuencias para contar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.